Cada vez que mis dedos rozaban los pétalos, la flor estallaba en un color distinto, como si leyera mi corazón. Un instante era azul profundo, cargado de melancolía. Al siguiente, un amarillo brillante que parecía contener la risa del sol. Me sentí atrapada entre la curiosidad y el asombro. ¿Cómo podía una flor conocerme tan íntimamente, reflejando lo que yo misma a veces no entendía? El bosque parecía respirar conmigo, cada hoja vibrando al ritmo de mis emociones, mientras la flor, delicada y misteriosa, me enseñaba que sentir no era solo humano, era mágico. Nunca imaginé que un simple toque podría abrirme a un mundo donde la naturaleza y el corazón hablaban el mismo idioma. No podía dejar de mirar cómo la flor cambiaba, como si conociera mis secretos más profundos. Cada color parecía contar una historia, reflejando miedos que ni siquiera yo entendía. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Y si no era solo un espejo de mis emociones, sino un espejo del bosque entero. Las hojas se mecían a mi alrededor. Los rayos de sol parecían danzar al ritmo de la flor, y un silencio extraño me envolvía, como si la naturaleza contuviera la respiración. En ese instante comprendí que mi mundo había cambiado para siempre, y que cada toque tenía un peso, una consecuencia invisible, pero poderosa. Decidí hablarle en voz baja, como si la flor pudiera escuchar mis palabras. ¿Qué quieres decirme?, susurré. Para mi sorpresa, los pétalos respondieron. Un azul profundo que pareció abrazarme, calmando la tormenta de pensamientos en mi mente. Nunca había sentido una conexión tan íntima con algo tan pequeño. Y sin embargo, tan grande, la sensación de ser comprendida sin juicio, de ser acompañada en mis emociones más vulnerables, me llenó de un calor que recorría cada fibra de mi ser. La flor no solo reflejaba, enseñaba, guiaba y me invitaba a explorar lo que aún no comprendía de mí misma. Cada nuevo color traía una emoción distinta, y con cada emoción sentía que el bosque mismo respiraba conmigo. Un amarillo brillante me llenó de alegría, y escuché un coro de pájaros ocultos entre las ramas, como si celebraran conmigo. Luego un rojo intenso surgió, y un escalofrío recorrió la tierra, como si la flor absorbiera mi temor y lo transformara en algo visible. Comprendí que esta flor no era un simple milagro. Era un puente, una ventana que conectaba mi mundo con la esencia misma del bosque, enseñándome que mis sentimientos podían influir en todo lo que me rodeaba. Cuando finalmente me acerqué para tocarla de nuevo, la flor se volvió violeta, misteriosa y silenciosa. Una mezcla de miedo y fascinación me invadió. ¿Qué secretos escondía? Sentí que mis emociones ya no eran solo mías, sino parte de un ciclo más grande, un diálogo silencioso entre mi corazón y el bosque. Por primera vez comprendí que este encuentro no era casualidad. La flor me había elegido, y yo debía aprender a escuchar, a sentir y a respetar cada cambio, cada color, cada latido de la vida que se revelaba ante mí. ¿Ante mí? Sofía empezó a notar que la flor no solo reflejaba sus emociones, sino que también parecía alterar el ambiente a su alrededor. Un simple enojo provocaba que las sombras del bosque se hicieran más densas. Una alegría sincera hacía que la luz danzara entre las hojas. Esa conciencia la llenó de asombro y miedo a la vez. Su corazón podía mover al mundo, y ella aún no sabía cómo controlar esta fuerza. Comenzó a preguntarse si estaba preparada para aceptar la responsabilidad que venía con un poder tan delicado y mágico. Mientras cada cambio de color de la flor le susurraba secretos que solo el bosque parecía comprender.
Al día siguiente, Sofía decidió probar cómo la flor respondía a emociones ajenas. Invitó a Leo a caminar con ella por el bosque. Cada vez que él se sorprendía o se reía, los pétalos cambiaban, creando un espectáculo de colores que parecía contar su propia historia interna. Para Sofía, esta experiencia fue reveladora. La flor no solo reflejaba, sino que también enseñaba a leer los sentimientos de los demás. Un lenguaje silencioso pero profundo que conectaba corazones a través de la naturaleza. Esa tarde, la abuela Clara apareció en el bosque, con su sonrisa cálida y mirada sabia. Observó la flor, sus pétalos vibrando al ritmo de la curiosidad y el asombro de Sofía, y Leo, la anciana, le explicó que aquel milagro no era solo un capricho de la naturaleza, sino una enseñanza. Los sentimientos, cuando se reconocen y se aceptan, pueden nutrir la vida que nos rodea. Sofía comprendió que había mucho que aprender, y que la flor sería su guía en un viaje donde emociones y naturaleza eran un mismo lenguaje. Con cada día que pasaba, la responsabilidad de Sofía se hacía más evidente. Un momento de miedo podía provocar un cambio abrupto de color, y la tensión entre ellos era tangible. La flor no solo amplificaba emociones, sino que también enseñaba sobre sus consecuencias. Leo comenzó a acercarse más, ofreciendo apoyo y calma, mientras Sofía aprendía que no estaba sola en este descubrimiento. Cada interacción con la flor se convertía en una lección silenciosa sobre control, empatía y confianza. Al final de la tarde, la flor se calmó, tomando un suave color verde, como si reconociera que habían aprendido algo importante. Sofía comprendió que sus emociones, aunque poderosas, podían coexistir con el bosque sin dañarlo, si eran guiadas con conciencia. Esa noche, mientras caminaban de regreso, un lazo silencioso se había formado entre ellos. Sofía, Leo, la abuela y el bosque, unidos por el lenguaje secreto de una flor que enseñaba a sentir, a comprender y a respetar la vida que nos rodea. Abuela Clara nos llevó a un rincón oculto del bosque, donde la luz se filtraba en haces dorados y un susurro antiguo parecía recorrer cada rama. Allí nos habló de la flor. No era común, sino un legado de generaciones, un puente entre emociones humanas y la esencia del bosque. Mientras escuchaba, sentí que cada palabra resonaba dentro de mí, que la flor había elegido enseñarnos algo que iba más allá de la curiosidad, comprensión, equilibrio y respeto. Era como si el bosque mismo nos estuviera dando una lección de vida. Y por primera vez entendí que nuestros sentimientos tenían un poder real sobre la naturaleza. Mientras caminábamos, Abuela Clara nos mostró un antiguo árbol con corteza grabada de símbolos olvidados. Allí me explicó que la flor respondía a la autenticidad de las emociones. Solo aquellos sinceros podían conectarse con ella. Cada color que brotaba de sus pétalos era un reflejo honesto de nuestro interior. Comprendí que la magia no era aleatoria, sino un espejo de lo que éramos. Un recordatorio de que la naturaleza y los sentimientos estaban intrínsecamente ligados, y que cada acto de amor, miedo o alegría dejaba su huella en el mundo que nos rodeaba. Esa tarde, mientras la luz se atenuaba, la flor comenzó a brillar más intensamente que nunca. Cada color parecía contar un fragmento de historia. La alegría de generaciones pasadas, los miedos olvidados, las esperanzas escondidas. Sentí un vínculo profundo con todos los que habían cuidado del bosque antes que yo. Un hilo invisible que conectaba mi corazón con los latidos del mundo natural. Leo me tomó de la mano
y juntos observamos cómo la flor nos enseñaba que nuestras emociones no eran solo personales, podían resonar y sanar, dejando una marca sutil pero eterna en la vida que nos rodeaba. Abuela Clara nos enseñó un rincón secreto donde otras flores mágicas crecen, pero ninguna era tan sensible como la que Sofía había encontrado. Me di cuenta de que la nuestra era única porque reflejaba no solo emociones simples, sino matices complejos, dudas, nostalgia, esperanza. Cada toque que le daba revelaba algo nuevo, y yo aprendía a reconocer los ecos de mi corazón en sus colores. Era una lección silenciosa sobre introspección y conexión. El bosque me mostraba que la verdadera magia residía en comprender y aceptar lo que sentíamos, sin miedo ni juicio. Al caer la noche, regresamos a nuestro claro favorito, y la flor descansaba en un suave color verde, tranquilo y confiado. Comprendí que la verdadera conexión no era solo con la flor, sino con la armonía del bosque y con quienes compartíamos ese momento. Leo y yo intercambiamos una mirada que lo decía todo. Habíamos aprendido que la magia verdadera no solo transforma, enseña, inspira y une corazones. La flor nos había elegido, y nosotros estábamos listos para aprender, explorar y proteger ese vínculo entre emociones y naturaleza. Esa mañana, al tocar la flor, un rojo intenso llenó los pétalos como nunca antes. Sentí miedo y frustración, mezclados con la urgencia de comprender lo que estaba sucediendo. Cada emoción parecía amplificarse, y la sensación de que el bosque reaccionaba a mis sentimientos me envolvía por completo. Leo se acercó con cautela, intentando calmarme, pero incluso su presencia no podía detener la intensidad de la magia. Comprendí que este poder no solo reflejaba mis emociones, las amplificaba, obligándome a enfrentar la verdad sobre mí misma y la responsabilidad que implicaba cada gesto, cada pensamiento. Intenté calmarme, respirando hondo, pero la flor continuaba cambiando. Naranja, violeta, azul profundo. Cada color parecía llevar una advertencia y un desafío. Leo me tomó de la mano y juntos sentimos que la flor nos estaba probando, enseñando que nuestras emociones podían desbordar y afectar no solo nuestro mundo interior, sino también el exterior. El bosque parecía contener la respiración, y por primera vez, comprendí que no todo estaba bajo mi control. Debía aprender a equilibrar mi corazón antes de que la flor mostrara emociones que no podríamos manejar. Esa tarde, la flor reaccionó de manera inesperada al recuerdo de un miedo profundo. El bosque se oscureció, y una sensación de frío recorrió el aire. Sentí que cada sombra que se alargaba era un reflejo de mi propia ansiedad, y la flor vibraba intensamente, como si supiera que debía enfrentar ese miedo. Leo me sostuvo mientras yo aprendía que no podía huir de lo que sentía. Solo al reconocerlo podría transformar ese poder en algo positivo. Fue un momento de tensión y claridad, donde la flor enseñaba que la valentía no era ausencia de miedo, sino enfrentarlo con corazón abierto. Al final del día, la flor se volvió silenciosa, con un verde apagado que parecía exhalar un suspiro. Comprendí que también necesitaba momentos de calma, que la magia respondía no solo a emociones intensas, sino también a la serenidad que lográramos encontrar en medio del caos. Leo y yo nos miramos, agotados, pero más conectados que nunca. Aprendí que manejar este poder no era controlarlo a la fuerza, sino escuchar, sentir y aprender a guiarlo con paciencia y respeto. La flor era un maestro silencioso, y nosotros, sus estudiantes humildes.
Esa noche, mientras caminábamos hacia casa, comprendí que el conflicto no había terminado. La flor seguía siendo un espejo de nuestro mundo interior, capaz de revelar miedos, alegrías y dudas con igual intensidad. Pero ahora sabía que no estaba sola. Leo, la abuela y el bosque eran aliados en este viaje. La magia de la flor me había enseñado que enfrentar emociones difíciles era necesario y que solo al aceptar nuestra vulnerabilidad podíamos aprender a transformar nuestros sentimientos en fuerza y conexión. La verdadera lección estaba comenzando. Esa mañana, abuela Clara nos condujo hacia un claro desconocido, rodeado de árboles antiguos y raíces entrelazadas que parecían susurrar historias olvidadas. Allí nos reveló que la flor que Sofía había encontrado era el corazón del bosque, un vínculo entre emociones humanas y la vida misma de los árboles, ríos y criaturas. Cada cambio de color no solo reflejaba sentimientos, sino que los traducía en energía vital, que podía sanar o alterar el equilibrio natural. Comprendí entonces que nuestra responsabilidad era enorme. No era solo un juego mágico, sino un pacto silencioso con la naturaleza, y cada emoción contaba. Mientras la abuela hablaba, la flor comenzó a vibrar con intensidad, como si confirmara lo que ella decía. Cada color parecía contar historias de equilibrio y desbalance. Ríos que habían cambiado de curso, árboles que habían crecido débiles o fuertes, criaturas que habían prosperado o desaparecido. Sentí un peso en el corazón, la magnitud de la conexión que teníamos con la vida del bosque. Era imposible ignorarlo. La flor nos enseñaba que nuestras emociones podían sanar, pero también dañar, y que solo con conciencia y respeto podríamos mantener la armonía. Sofía comprendió que cada emoción que sentía debía ser reconocida y canalizada con intención. Un miedo reprimido podía generar un destello rojo que alterara todo a su alrededor. Una alegría sincera producía un amarillo que nutría la vida del bosque. Leo la tomó de la mano y juntos practicaron la respiración, el control y la concentración. La flor respondía, enseñando con paciencia que la verdadera magia residía en aprender a sentir y a guiar esos sentimientos, entendiendo que cada acción emocional tenía un efecto real en el mundo que los rodeaba. Esa tarde, mientras la luz del sol se filtraba entre las copas de los árboles, la flor reveló algo inesperado. Un violeta profundo que parecía contener secretos antiguos. Sentí cómo la historia del bosque, sus alegrías y penas, se conectaba conmigo. Comprendí que la flor no solo reflejaba emociones, sino que registraba la memoria del bosque, y que ahora formábamos parte de esa memoria. Era un vínculo que exigía cuidado, respeto y conciencia. Un recordatorio de que los seres humanos y la naturaleza compartimos un destino entrelazado, y que nuestras emociones podían convertirse en herramientas de sanación o desequilibrio. Al caer la noche, regresamos al claro principal, y la flor descansaba en un verde brillante, señal de equilibrio y confianza. Sentí un alivio profundo. Habíamos aprendido algo esencial, que nuestras emociones podían armonizar con la naturaleza si eran manejadas con cuidado y amor. Leo me sonrió, y la abuela Clara nos miró orgullosa. La flor había aceptado nuestro compromiso. Comprendí que este viaje apenas comenzaba, pero que juntos podríamos proteger y aprender del bosque, respetando cada color, cada latido, cada susurro de vida que nos conectaba a todos. Al amanecer, la flor comenzó a brillar con un rojo intenso que recorría cada pétalo. Sentí como una presión invisible me instaba a decidir: usar su poder para mí misma, o proteger el bosque y su equilibrio. Cada emoción que surgía
parecía amplificada por la magia. Miedo, duda y responsabilidad se mezclaban en un torbellino que me dejaba sin aliento. Leo se mantuvo a mi lado, su mano firme sobre la mía, recordándome que no estaba sola. Por primera vez comprendí que este momento definiría no solo mi futuro, sino también el destino del bosque y de la vida que dependía de él. Mientras mis dedos rozaban los pétalos, recordé todo lo que había aprendido. Cada color, cada emoción, cada lección de respeto y conexión. La flor parecía escuchar mis pensamientos y latir con ellos. Comprendí que el verdadero poder no residía en dominarla, sino en guiar mis emociones con conciencia. Leo me miraba, y en sus ojos vi reflejada la confianza que necesitaba para decidir con el corazón abierto. Sabía que cualquier elección tendría consecuencias, pero también que podía marcar la diferencia si actuaba con amor y responsabilidad. De repente, la flor vibró con un violeta intenso y sentí cómo una energía poderosa recorría todo el bosque. Cada árbol, cada hoja, cada criatura parecía sintonizar con mi corazón. Sabía que cualquier decisión en ese instante afectaría la armonía que había aprendido a respetar. Respiré profundo, sintiendo miedo y determinación al mismo tiempo. Finalmente comprendí que el poder de la flor no era mío para controlarlo, sino para escucharlo, guiarlo y armonizarlo con todo lo que me rodeaba. Era un acto de valentía y amor, y debía hacerlo sin dudar. Con un último suspiro, guié mis emociones con intención y calma. La flor respondió, cambiando a un verde brillante que se expandió lentamente por el bosque. Sentí una corriente de alivio, paz y orgullo. Cada árbol, cada arbusto, cada criatura parecía vibrar con armonía. Leo me abrazó suavemente y la abuela Clara sonrió con satisfacción. Comprendí que la decisión correcta no había sido fácil, pero que al actuar con respeto, conciencia y amor, habíamos logrado proteger el equilibrio del bosque y fortalecer nuestro vínculo con la naturaleza. Esa noche, mientras el bosque descansaba bajo la luz de la luna, comprendí que la verdadera magia no estaba en cambiar el mundo con un toque, sino en entenderlo y respetarlo. La flor brillaba suavemente, reflejando equilibrio y serenidad, recordándome que cada emoción tenía un lugar y un propósito. Pum, pum. Leo caminaba a mi lado. La abuela Clara nos seguía con su sonrisa sabia, y yo sentí que por primera vez éramos parte de un ciclo mayor, el de la vida, la naturaleza y los sentimientos que la conectan. La aventura apenas comenzaba, pero habíamos alcanzado un momento de paz y claridad que nunca olvidaríamos. Al amanecer, el bosque parecía respirar con tranquilidad. La flor, brillante en un verde sereno, reflejaba la paz que ahora sentíamos todos. Sofía caminaba entre los árboles, con Leo a su lado y la abuela Clara detrás, y cada paso se sentía conectado con la vida que nos rodeaba. Comprendí que la verdadera magia no residía en los cambios de color de la flor, sino en nuestra capacidad de sentir, comprender y respetar el mundo natural. Era un recordatorio de que la armonía comenzaba desde el corazón y se extendía hacia todo lo que tocábamos, transformando la vida de manera silenciosa, pero poderosa. Cada color de la flor ahora parecía contar historias de equilibrio y aprendizaje. Sofía comprendió que los miedos, alegrías y dudas que había sentido eran parte de un ciclo más grande, un flujo de energía que conectaba la naturaleza con nuestras emociones. Leo la miraba con complicidad,
Y la abuela Clara asentía, orgullosa de lo que habíamos aprendido juntos. La flor no solo nos había enseñado sobre el bosque, sino también sobre nosotros mismos. Cada sentimiento tenía su lugar, y cada acto de conciencia podía contribuir a la armonía de todo lo que nos rodeaba. Con cada paso que dábamos, la conexión con el bosque se hacía más profunda. Sofía comprendió que la flor nos había elegido para aprender, para guiar y proteger, pero también para recordar que la magia estaba en nuestras emociones, en la intención con la que actuamos y en el respeto hacia la vida. Leo y ella compartieron un instante de silenciosa gratitud, sintiendo que este viaje había cambiado algo fundamental en su manera de ver el mundo. La flor brillaba suavemente, como si compartiera su aprobación y alegría por lo que habíamos aprendido juntos. Esa tarde, nos sentamos cerca del claro donde todo había comenzado. La flor descansaba en un verde brillante, reflejando serenidad y equilibrio. Sofía cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo que cada emoción había encontrado su lugar. Comprendió que la magia no era solo externa, sino algo que llevaba dentro. La capacidad de sentir, reflexionar y armonizar. Leo la sostuvo suavemente, y la abuela Clara los observó con orgullo. Era un momento de paz absoluta, un instante donde la naturaleza, la emoción y el corazón humano se encontraban en perfecta armonía. Al caer la noche, el bosque parecía susurrar gratitud. La flor brillaba tenuemente, un recordatorio de todo lo que habíamos aprendido y sentido. Sofía comprendió que la verdadera aventura no había terminado. Era la vida misma, con sus emociones, desafíos y belleza. Leo caminaba a su lado, y la abuela Clara nos seguía, mientras el aire fresco del bosque nos envolvía en calma. La magia de la flor seguía viva, silenciosa y sabia, recordándonos que el respeto, la empatía y la conexión podían transformar no solo nuestros corazones, sino todo lo que nos rodea. La historia había alcanzado su armonía final.